Namaste, Dios les bendiga. Presentación de las leyes universales. Tema 4, módulo 2. Bienvenidos a Escuela para el Alma. Cuando estamos hablando de leyes universales, estamos hablando de leyes, reglas que de alguna manera controlan el universo. Y no el universo como eso espacial, ese universo donde están los planetas, las galaxias, sino todo el universo como el conjunto de todo lo que existe. Lo que está lejano nuestro, lo que está cerca de nosotros, lo que está alrededor de nosotros, lo que está interiormente dentro de nosotros, y inclusive las cosas que no podemos percibir. Todo es el universo. Y este universo, de alguna manera, se puede dividir en dos. Dividirlo en función de nuestra percepción. Tenemos un universo, o tenemos una realidad, sí, un universo físico, tangible, y tenemos un universo que no es físico, un universo que no es tangible. ¿Okay? A eso le llamamos nuestra realidad física y nuestra realidad espiritual, nuestro universo físico y nuestro universo espiritual. Bien, y el universo físico, ¿okay?, está regido, y los científicos viven en función de eso, de leyes. Los científicos siempre quieren descubrir leyes que rigen las cosas que están a nuestro alrededor, descubrir leyes, o en esas leyes descubiertas extrapolarlos, aplicarlos a diferentes procesos para descubrir cómo funciona el universo. Pero ellos están buscando cómo funciona el universo físico, el universo material. Por lo tanto, las leyes que ellos están tratando de buscar las podemos llamar leyes físicas. Bien, leyes del mundo físico, leyes naturales, las que de alguna manera se puede caracterizar matemáticamente, se puede entender, se puede medir de alguna manera también, ¿okay?, de forma directa o indirecta, y eso conforman las leyes físicas. Cuando un científico quiere descubrir cómo funciona algo, él no lo está haciendo a lo loco. Él lo que hace es que aplica las leyes, ve cómo se aplican las leyes y descubre cómo funciona. Y a lo mejor en ese descubrimiento pueden salir otras leyes. Puede ser. Pero ¿qué pasa con esa parte que no podemos medir, que no percibimos tal vez con nuestros 5 sentidos? Eso quiere decir con esa parte no física. Cuando estamos hablando de esa parte no física, se le puede dar el nombre muy general de todo el mundo sutil o espiritual. Entonces nos enfrentamos a un universo físico y un universo espiritual. Una realidad física, tangible, medible, y un universo espiritual que no es tangible, no es medible todavía. Muchas cosas hace muchos años no eran medibles, no eran tangibles, y después se descubrió cómo hacerlo. Pero tenemos esa parte espiritual, que por definición no la podemos percibir con nuestros sentidos, no necesariamente es categorizable matemáticamente, por lo tanto escapa del ámbito científico, escapa del ámbito físico, del ámbito material. Pero igual existe, ¿ok? O por lo menos esperemos que todos ustedes crean que existe, porque hay cosas que no lo podemos explicar, pero por eso no dejan de suceder. Algunos pueden decir, no, pero eso es parte de la subjetividad. Uno se puede inventar cualquier cosa. Bueno, sí, cuando uno se inventa algo es probablemente inventado. Pero cuando eso ocurre a muchas personas, probablemente sí sea una realidad. No necesariamente tangible, pero sí. Tenemos una realidad física, natural, y una realidad espiritual. Y esas leyes que controlan la parte espiritual, pues se les dice leyes espirituales. El conjunto de esas leyes naturales y de esas leyes espirituales forman lo que se conoce como leyes universales. ¿Okay? Muchas veces cuando hablamos de leyes universales estamos hablando de esas cosas metafísicas, las leyes de atracción, las leyes del karma. Eso es parte de las leyes universales, pero hay que categorizarla muy bien. Son las leyes espirituales. Porque
la ley de inercia, ¿okay? Las leyes del movimiento, todo eso son leyes universales también, porque todo el universo funciona de la misma manera, pero se circunscribe en las leyes naturales, en las leyes físicas. Bien, ¿y por qué funciona el universo con leyes? ¿O qué trae? ¿Okay? Como consecuencia que el universo, digamos que funciona con leyes. Que en el universo no existe el caos. Nada es caótico. ¿Ok? Alguna rama de la ciencia predica eso, yo también lo apoyo. Y alguna rama de la ciencia dice que no, que el caos es una realidad. Mire, generalmente cuando uno no conoce el funcionamiento de algo, nos parece caótico. ¿Okay? Así que cuando nosotros encontramos un fenómeno físico, natural, de los cuales todavía no hemos encontrado explicación, pues nos parece caótico. Es cuestión de tiempo, es cuestión de esfuerzo para entender la lógica detrás de eso que está ocurriendo, y así podemos enmarcar o podemos generar o podemos de alguna manera promulgar una nueva ley física. ¿Ok? Entonces, en el universo no es caos. Imagínense ustedes imagínense cualquier persona viviendo en un universo caótico o con algunos aspectos caóticos. No vale la pena vivir. ¿Ok? Porque, wow, vivir y tratar de esforzarse por algo que, perdónenme la frase, que va a salir casi que como le dé la gana, no tiene sentido. ¿Okay? Si marcamos también inclusive eso físico, en esa conciencia de Dios, que ahora voy a acotarla, wow, si Dios es nuestro Padre Creador, estoy filosofando un poco y a lo mejor para algunos científicos estoy perdiendo credibilidad o ya la perdí. Cuando uno enmarca toda nuestra existencia en una conciencia que de alguna manera nos considera para bien, pues el caos no puede existir. Nos tiene que dar herramientas, nos tiene que dar argumentos para construir nuestra vida. O nos puede dar herramientas, argumentos, leyes, para que sepamos dónde nos movemos y cómo nos movemos para nuestro bienestar. Esa es la conciencia básica de Dios. Y precisamente el conjunto de leyes universales, tanto físicas como espirituales, es lo que místicamente se conoce como la conciencia de Dios o la mente de Dios. ¿Okay? Porque si Dios creó, Dios no como un ser, Dios como una conciencia, ¿okay? Creó el universo, bien, pues definitivamente ese universo tiene que estar regido por leyes. ¿Okay? No hay una creación desde el caos. Tiene que estar regido por leyes, y como es una creación, vamos a decirlo así, inteligente, bien, entre comillas, porque la inteligencia parece que es un proceso netamente mental y Dios no es netamente mental. Cuando Dios creó de forma inteligente ese universo, pues lo hizo en función de leyes. Esto tiene que funcionar de esta manera, esto funciona de esta manera, y esto tiene que funcionar de esta manera. Y esto aquí interactúan con esto y funcionan de esta manera. El universo, cuando uno dice que el universo es perfecto, lo que estamos aseverando es que el universo funciona perfecto. Y la única forma en que funcione perfecto es a través de leyes. Leyes que por definición son inmutables. ¿Okay? Son leyes que o sí se cumplen. Bien, entonces esos conjuntos de leyes, cuando estamos hablando de la creación del universo o de la realidad, de lo que mueve o de cómo se mueve la realidad que está alrededor de nosotros, que nos rodea, pues definitivamente entramos en ese concepto, tanto de leyes universales como de leyes espirituales. Y eso es lo que se hace referencia a la conciencia de Dios, en cómo Dios pensó. ¿Ok? Plantear nuestra realidad, plantearnos a nosotros mismos y empezar a funcionar. Un funcionamiento que puede ser armónico o puede ser desarmónico.
un funcionamiento que puede tener mucha armonía o puede carecer de ella. ¿Ok? Y todo eso está dentro de las leyes. Porque ante una ley uno puede fluir con la ley o uno puede tergiversar la ley. ¿Ok? Siempre si uno fluye con una ley, cualquiera, una ley humana, una ley universal, una ley física, si uno fluye con esa ley, con el lado aprovechable de la ley, con el lado positivo de la ley, con el lado bueno de la ley, pues nosotros fluimos suavemente con lo que ocurre en el universo. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lado negativo de la ley, cuando nosotros no cumplimos con esa ley, pues nos llevamos consecuencias. Consecuencias que generalmente no son agradables. Sea una ley humana, sea una norma de convivencia, sea una ley universal, sea una ley física, sea una ley espiritual, sea lo que sea. Entonces empezamos a ver que entender cómo funciona el universo nos puede empezar a guiar hacia una vida armónica y una vida complicada. ¿Okay? Y esto es lo importante de las leyes universales. Y cuando nosotros consideramos nuestras leyes físicas, nosotros podemos sacar provecho. Las leyes de la aerodinámica nos hacen viajar a través del mundo. Le sacamos provecho. ¿Okay? Cuando las leyes aerodinámicas no se cumplen correctamente, pueden producirse accidentes. Estoy simplemente sacando cosas sencillas. ¿Okay? Tenemos leyes físicas, químicas en nuestro organismo y si nosotros la mantenemos, actuamos en función de ella, pues nos mantenemos sanos. Cuando las incumplimos, pues nos enfermamos. Pero si nos circunscribimos a las leyes físicas, a las leyes naturales, podemos estar bien. Pero ¿qué pasa con las leyes espirituales? ¿Okay? Para estar bien, para apuntar hacia un bienestar, tenemos que cumplir ambas. ¿Cumplimos las leyes espirituales si no las conocemos? No. Por eso muchas veces estamos más o menos bien. Tenemos altibajos, a veces más bajos que altos, porque estamos cumpliendo, cuando mucho, con la mitad de las leyes que rigen nuestra realidad física y nuestra realidad espiritual, nuestra realidad terrenal y nuestra realidad espiritual. Si estamos cumpliendo con la mitad, cuando mucho, porque muchas veces cosas de aquí también las incumplimos por desconocimiento, pero vamos a suponer que estamos cumpliendo con la mitad, es normal que no nos vaya completamente bien, que tengamos momentos donde no sabemos por qué en la vida nos suceden cosas, no sabemos por qué en el universo suceden cosas, por qué en la humanidad, por qué me pasó esto, por qué me tratan así, por qué me enfermé, por qué me siento mal, por qué siento esto. No sabemos. Y no sabemos no por el desconocimiento científico, porque a lo mejor no somos científicos, pero los científicos sí están al tanto de muchas cosas, sino que no sabemos ni siquiera cuáles son las leyes, ni siquiera sabemos lo que tenemos que saber. Ni siquiera sabemos lo que ignoramos. Y eso sea un problema grande. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar, también las leyes espirituales, de alguna manera conociendo y cumpliendo con las leyes físicas, las leyes naturales, que incluyen nuestra biología, pues aumentamos nuestra posibilidad de estar bien, de fluir con el universo. Y este universo hermoso que creado por Dios, creado de forma perfecta, y no es un concepto idealista, sino que la perfección es porque está regido, porque se rige en función de leyes universales. Este universo hermoso es en el que vale la pena vivir. ¿Y esto tiene alguna referencia bíblica? Sí. Tiene todo, cuando estamos hablando bíblica, por hablar de nuestro libro sagrado, en muchas de estas latitudes, pero en realidad en cualquier libro sagrado sale. Todo lo que es referencia, de enseñanzas sagradas, lo que tiene como trasfondo son las leyes universales, no solo las leyes físicas, sino las leyes espirituales. Entonces, toda enseñanza sagrada es una forma humana
¿ok? Voy a decir teatral, sin el término peyorativo. Es una forma teatral de enseñarnos a cómo fluir con las leyes universales. Explicar, ¿ok? En este tema y este módulo, tema 4, el módulo 2 de Escuela para el Alma, voy a hacer un bonito esfuerzo de darle un contexto amplio, presentando las leyes universales. Pero explicar totalmente las leyes universales, y en especial las leyes espirituales, que son las que más se ignoran, es un trabajo gigantesco. ¿Ok? Es un trabajo que no a todo el mundo se le puede explicar. ¿Por qué? No porque no tengamos la capacidad de aprenderlo, sino porque se necesita mucho tiempo y mucho contexto previo. Y las personas no tienen mucho tiempo y tampoco tienen mucho contexto previo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace a lo largo de toda la historia de las doctrinas espirituales, de las religiones, lo que se hace a nivel místico es tomar esas leyes universales y traducirlos en conductas, traducirlos en forma de ser, en forma de ver la vida, en forma de accionar, de actuar, de hacer cosas en la vida y en formas de reaccionar ante lo que te pasa. Cualquier religión con escritura sagrada, cuando te está presentando la forma en la que tienes que vivir, lo que está presentándote es la forma en la que puedes vivir en armonía con las leyes universales. Por lo tanto, fluyes en armonía con las leyes universales. Entonces, es mucho más fácil presentarlo así en una escritura sagrada. Es mucho más sencillo presentarlo así. Y fíjense que una de las referencias específicas, a lo mejor tirada un poco por los cabellos, pero vale para aclarar un punto y simplemente sentar un precedente en ustedes. En nuestro libro de Génesis, en la Santa Biblia, cuando se describe la creación del universo, que ya lo vimos en un tema pasado, y hay un día en especial, el séptimo día, que se dice que Dios descansó. Después de haber creado todo, pues Dios descansó. ¿Qué quiere decir? Cuando se dice que Dios descansó, es decir, que ya todo estaba funcionando y estaba programado para funcionar en automático. Dios no tiene nada que hacer en cuanto al funcionamiento de lo que nos sucede, en cuanto al funcionamiento del universo. Todas las leyes se establecieron, y si tú tienes un mecanismo, como es el universo, repito, y no me refiero a los planetas, me refiero inclusive a lo que a nosotros nos pasa. Cuando tenemos un mecanismo que está diseñado perfecto, con todas las leyes, con todas las consideraciones, puedes descansar. Y ya no tienes nada que hacer. ¿Ok? Ahí tiene el precedente. Esa es la razón mística por la que en el séptimo día se dice que Dios descansó. Porque ya creó todo y todo funciona en automático. ¿Ok? Y este precedente muchas veces choca. ¿Ok? Porque dice, ¿cómo que Dios no tiene más nada que hacer? Tendríamos que hablar de un contexto mucho más amplio. Pero a nivel de lo que nos sucede, lo que pasa, lo que ocurre en todo el universo, todo está regido por leyes universales. Entonces, vuelvo, es muy inteligente, ¿ok?, aprender, enterarse cuáles son esas leyes universales. ¿Por qué? Porque antes, inclusive, de esperar que Dios te ayude de forma mágica, si sabemos cómo funciona el universo, pues nos alineamos con Él. Y esa alineación con el universo, ese fluir de forma armónica en nuestra vida, pasa por apegarnos a las leyes universales. Primer video de este interesantísimo tema. Dios les bendiga.